Que tenemos un largo diálogo con la presidenta de la Comisión de Constitución y congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra. Con ella vamos a conversar de varios temas, después que vuelve a sentarse al frente de la Comisión de Constitución, en una instalación que la semana pasada ha generado también algunos desencuentros. Congresista, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Buenas noches, Enrique, muchas gracias a usted por la oportunidad. Quiero empezar preguntándole, ¿se identifica usted plenamente con los pronunciamientos y planteamientos que el presidente del Congreso ha hecho en los últimos días? El presidente ha hecho un llamado al presidente de la República al diálogo. Empezó extendiéndole, incluso en términos que él mismo ha pronunciado, una rama de olivo. Creo que es necesario que en ese marco del equilibrio de poderes que tiene como mandato nuestra Constitución, que también establece la colaboración mutua. Y esa colaboración mutua puede darse perfectamente en el marco del diálogo que el presidente del Congreso ha expuesto como su voluntad. Así que sí, coincido en ese extremo, que no solamente es el extremo, yo creo que es la columna vertebral de sus comunicados en los últimos días. Pero no es lo único. Él también le ha dicho al presidente que no tenga miedo a gobernar, le ha dicho que se rectifique por lo dicho en Arequipa. ¿Con eso también usted se identifica plenamente? El presidente del Congreso también ha dicho que la expresión con respecto a que no tenga miedo de gobernar lo ha dicho con el mayor respeto. Y creo que sí, cuando tú tienes un encargo constitucional, que es el que tiene el presidente de la República para gobernar y para ejecutar, si tienes 19.000 millones de soles de presupuesto para poder invertirlos en beneficio del pueblo peruano, y ves que de eso solamente se han invertido 6.000, y estás prácticamente en septiembre ya, en el mes número 9, entonces sí hay que decirle, presidente, no tenga miedo de gobernar, y yo creo que eso se dice en el mejor de los términos y con la mejor de las intenciones. Invierta, genere desarrollo, genere progreso. A usted le han dado el mandato constitucional de ejecutar no solamente el presupuesto, sino de impulsar todas las políticas públicas que usted ha asumido como compromiso: integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, como el mismo presidente Vizcarra se ha comprometido: desarrollo social y bienestar, descentralización efectiva, de acuerdo, en fin. pero ¿el tono que usó el presidente del Congreso le pareció a usted el adecuado? Porque Tono... nadie va a estar en desacuerdo con los términos que usted plantea, pero nos referimos al tono, a la forma, a eso que para otros congresistas ha significado el regreso a la confrontación del Congreso con el Ejecutivo. De ninguna manera creo yo que extender una rama de olivo, pedir diálogo y exhortar a que se respete el Estado de Derecho, que se respete la ley. Y fíjese, Enrique, aquí yo quiero hacer un paréntesis, pedirle al presidente que tenga un diálogo único, tanto en público como en privado. Yo creo que en el Perú estamos cansados de la hipocresía, cansados de la doble cara, cansados del doble discurso. ¿Fue una hipocresía lo que hizo el presidente de Arequipa? Un discurso como el que tiene frente a la población, de respeto a la ley, de institucionalidad, de firmeza para conducir nuestro país. Y lo que hemos conocido a través de los audios se condice completamente con eso. Entonces, pedirle que exista respeto a la ley en términos de rectificarte en aquello que yo estoy segura que quienes han conocido los audios, porque no todos lo conocen, quienes nos hemos tomado el trabajo de analizarlos en su real dimensión, en el contexto en el que ocurrieron y en el contexto de nuestro país, deben coincidir en que eso debe ser corregido. Así que, más allá de la susceptibilidad que puede generar en algunos el tono, creo que está el fondo y debemos ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es, presidente, como yo lo entiendo, presidente Vizcarra, trabajemos juntos, que el país exige de nosotros resultados. ¿Fue una hipocresía la actitud del presidente en Arequipa? Creo que hay un doble discurso, y cuando hay un doble discurso estamos hablando de actitudes que además
y es particular, yo quisiera además señalar que toda la entrevista es a título personal y asumo todo lo que pueda decir como congresista de la República y representante de mi región. Esto me hizo recordar mucho a la señora Susana Villarán. La señora Susana Villarán decía, por ejemplo, yo no voy a ir a la reelección, y se fue a la reelección. Decía con mucha energía, mostrando sus bolsillos vacíos, no he recibido un sol de Odebrecht, no he recibido un sol de OAS. Y fíjese usted, habían 40 millones que habían sido, de acuerdo a las delaciones que hay en curso, recibidos por parte de ella. Estábamos hablando del presidente de la República. Yo le preguntaba esos mensajes de negación tan potentes y luego de desmentido público y de arrepentimiento y decir, bueno, pues sí los recibí, es una asociación mental que yo hice. O sea, usted compara al presidente con esas actitudes. Insisto, creo que hay un doble discurso que debería ser corregido. Los peruanos esperamos del presidente de la República firmeza, sinceridad y un diálogo único para que podamos recuperar la confianza. En otros aspectos, ¿ha visto usted un doble discurso del presidente? En muchos. Y algunos que me ¿Diría preocupan. usted que es una actitud constante del presidente? Yo no puedo hacer esa calificación. De hecho, yo voy a evitar calificarlo pero como una actitud constante. Muy bien, pero usted ha dicho que son muchos los momentos. Pero sí puedo referirme a uno en específico. El presidente hizo cuestión de confianza. Fue al Congreso de la República para reclamar con mucha energía una reforma política, reclamando partidos más fuertes, reclamando mayor democracia interna, reclamando una construcción de espacios legales para que los ciudadanos puedan participar en política. Y eso lo definía como la solución más grande que iba a resolver los problemas de nuestro país. Muy bien. En contrario, plantea un adelanto de elecciones que descarta por completo toda la reforma política que se avanzó, logrando grandes consensos en todas las fuerzas políticas que están ahora representadas en el Parlamento. Ninguna de ellas, hasta el día de hoy, ha sido ni observada ni promulgada. Eso no dice de un discurso único. Otra cosa, la reforma del sistema de justicia, que la impulsó también vía cuestión de confianza, con amenaza, vía referéndum. Va un año, Enrique, y no tenemos Junta Nacional de Justicia. Entonces, si tenemos a un presidente que con mucha energía impulsa determinadas políticas públicas, reformas, algunas de ellas constitucionales, algunas de ellas vía referéndum, y luego las abandona por completo en su seguimiento, en su instalación, aplicación y seguimiento, entonces no estamos hablando de alguien que tenga coherencia en el tiempo para sostener lo que él mismo impulsa. ¿Usted diría que las ha abandonado por completo? Por lo menos la reforma política, si es que él considera que el único camino que le queda a nuestro país es el adelanto de elecciones, sí, y también la reforma de justicia, porque está incompleta, porque no ha abordado el problema estructural que tiene la justicia en nuestro país, también se estaría abandonando. Pero el presidente dijo hace algunos días en Iquitos que las reformas políticas y judicial se demoran en el Congreso. O sea, la culpa es de ustedes. Sí, lo ha dicho y lo ha repetido, como dice usted. Sin embargo, yo estoy frente a Enrique Castillo, alguien que estudia, alguien que revisa y alguien que no es de los que repite lo que como libreto se repite por parte de algunos otros actores en comunicación. Y usted, por lo tanto, debe haber revisado la cronología que han tenido las reformas que presentó el presidente Vizcarra. Todas le han sido aprobadas. Todas, absolutamente todas, excepto las que están pendientes de la reforma política, precisamente porque él apuró, teníamos un cronograma para un año. Correcto, en ese contexto, dígame usted, ¿es verdad que el Congreso no se lo ha dado? Y se lo pregunto a usted, porque, insisto, usted sí ha revisado la cronología. Pidió Junta Nacional de Justicia, bueno, una reforma de CNM, se le dio. Pidió la reforma política, se le dio. Pidió una reforma con respecto al financiamiento de organizaciones políticas, se le dio. Pero yo no me quiero quedar allí, que es el trabajo que ha hecho la Comisión de Constitución y que la puedo documentar perfectamente para desvirtuar el hecho de que el Congreso haya trabado algo. Le digo algo más, el Congreso le ha delegado a este Ejecutivo
facultades para legislar. ¿Qué significa eso? Eso lo han repetido desde el 2016. Significa, pero es que, Enrique, hay que volverlo a decir, han sido 213 decretos legislativos, dígase, 210 leyes. O sea, eso lo dicen ustedes para que no los acusen de obstruccionista, pero yo quiero preguntarle, entonces, ¿por qué el presidente insiste y remarca, se demoran en el Congreso estas dos reformas? Yo supongo... ¿Por qué? Supongo, porque acá yo voy a hacer un análisis, que el no poder mostrar resultados en la reconstrucción, y fíjese que para la reconstrucción se le dio ley en 24 horas, se le dio presupuesto y se le amplió presupuesto en todos los términos que ellos pidieron. Acá yo quiero recordar una entrevista que ha dado hace poco el exministro de Economía, Alfredo Thorne. ¿Qué ha dicho él? Cuando le preguntan si efectivamente el Congreso es obstruccionista, él afirma que ha sido un Congreso que nunca les ha negado presupuesto, que les ha dado todo lo que ellos pidieron y que es un Congreso con el que se trabajó muy bien. No estoy hablando de alguien de Fuerza Popular, estoy hablando de quien fue ministro de Economía de este gobierno, porque estamos en el gobierno que es la continuación del que inició Pedro Pablo Kuczynski y para el cual tenía sus dos seguros, Martincito y Mechita. Muy bien, en la época que ejerció Alfredo Thorne, él mismo da cuenta de que no hubo obstrucción. Muy bien, pero no me termina usted de responder por qué el presidente menciona cada que puede que ustedes se demoran. Me quedé en la mitad, efectivamente. Él no puede exhibir resultados en cuanto a la reconstrucción, que está atrasadísima. No puede exhibir resultados para mejorar o poder superar la desaceleración económica que en este momento nos está llevando a graves problemas. Pero ese es un discurso que todos ustedes mencionan. O sea, ¿creen ustedes que el presidente Enrique, les está trasladando su inoperancia? Cuando usted quiere construir su casa, tiene un presupuesto para ello. Y contrata a un arquitecto, a un ingeniero, y ellos contratan a obreros para construir la casa. Usted tiene el presupuesto, ¿y qué hace con ese presupuesto? Aprueba el presupuesto que le plantean este equipo que va a construirlo. Usted tiene que vigilar. Acá tenemos el ejecutivo, los que van a hacer, los ingenieros, los arquitectos, y va a tener a quien va a vigilar, que es usted. Muy bien, ¿qué es lo que le corresponde a usted? Si se atrasan. Si usted tiene 10.000 soles para hacer su casa y estamos a septiembre y han querido construir su casa en un año. Bartra, el tiempo es tirano, usted lo sabe y tengo muchas preguntas para usted. Entonces, usted tiene que mirar que no se roben el material, que no se roben el presupuesto, que no le mientan con el presupuesto. ¿Que el presidente no está viendo nada en el gobierno? Quiero decir, no he dicho eso, ni estoy queriendo decir eso. Estoy diciendo que frente al hecho de no poder exhibir resultados de lo que él está obligado, cuando nos desborda la delincuencia, cuando la salud de los peruanos se empeora cada día, cuando el desempleo es cada vez más precario y hay menor empleo, entonces, ¿qué hace? Le traslada la responsabilidad al Congreso. Y lo ha hecho tan bien durante este tiempo que la gente realmente se ha creído el discurso de que esto es problema del Congreso y que responde a una obstrucción del Congreso, cuando eso es absolutamente falso. Ahora, ¿qué espera usted del diálogo ya concretamente entre el presidente del Congreso y el presidente de la República? ¿Espera usted que salga algo positivo? Sí. ¿Qué? Porque soy peruana y amo a mi país. Yo espero que el presidente Vizcarra entienda que este es un momento delicado para nuestra patria y que todo pasa por la voluntad que él tenga de ejercer el rol que tiene como presidente y empezar a gobernar de verdad. ¿Hasta el 2021? Es nuestra Constitución, que es muy rígida en cuanto al periodo de mandato. O sea, ¿usted espera que el presidente dé marcha atrás en su posición? Yo espero que el presidente entienda que la sucesión que lo ha llevado a ese cargo responde a un mandato constitucional y ese mandato constitucional también le ha dado un periodo. Dos cosas. El presidente no va a dar un paso atrás, lo ha remarcado varias veces. Y lo segundo, ¿por qué le pide al presidente que entienda y no le pide al Congreso que entienda? ¿Qué es lo que tiene que entender el Congreso? De pronto que esta crisis no tiene otra solución al entrampamiento que el adelanto de elecciones. Una crisis generada por el Poder Ejecutivo. Insisto, el Congreso le ha dado todas las herramientas para gobernar. Yo voy a ir un paso incluso más adelante. Le preguntaría al presidente Vizcarra, con todo respeto, ¿qué otras herramientas necesita para poder gobernar? ¿Qué más necesita para poder superar los problemas de entrampamiento en reconstrucción, en inversión en infraestructura? ¿Qué necesita para poder enfrentar la delincuencia?
todas, presidente Vizcarra, se las vamos a dar. El Perú es muchísimo más que un entrampamiento que solamente existe para poder ejecutar por parte de su gobierno. Ahora, en este diálogo lo más importante va a ser eso, saber si el presidente da un paso atrás o si el Congreso da un paso atrás. Eso es lo más importante. Yo no voy a hablar sobre pasos atrás porque no es posible darlos. Lo que en este momento tiene que hacer el Congreso desde la comisión que presido es debatir el proyecto de ley que se ha presentado para el recorte. Vamos a entrar a eso, pero tengo otras preguntas antes, porque yo también quería preguntarle si el presidente del Congreso le pide un diálogo al presidente de la República y este acepta, es porque los diálogos entre el primer ministro y ustedes, los congresistas que presiden comisiones, ha fracasado. O sea, ya el primer ministro no cuenta para los diálogos y todos los esfuerzos que el primer ministro ha hecho han caído en saco roto. No sé si por inoperancia de él, no sé si por obstrucción de ustedes, no lo sé. Lo que sé es que ahora el primer ministro quedó de lado, ya no sirve para el diálogo. Y entonces se ha trasladado la cosa al más alto nivel. ¿Ha sido inoperante el diálogo con el primer ministro? ¿No fue un buen interlocutor el primer ministro? Yo quiero destacar nuevamente el rol que tuvo el presidente del Consejo de Ministros cuando hemos debatido la reforma política. Fue un acompañante activo que participó no solamente de las sesiones, sino también de las negociaciones, porque este es un proceso de negociación entre todas las fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo para lograr el consenso. Los votos que han alcanzado, las reformas que impulsaron ellos y la satisfacción que ellos fueron dando en el transcurso de esto, dan cuenta de eso. El presidente del Consejo de Ministros trabajó el proceso de reforma. ¿Qué pasó entonces? El diálogo para esta etapa, don Enrique, recién empieza. Y recién empieza porque es un proyecto de ley que recién ha sido derivado a la comisión y por lo tanto su tratamiento recién va a empezar. Muy bien, pero el presidente dijo en algún momento que esto, la semana pasada, que esto tiene un entrampamiento y que la única solución es esa. Entonces el presidente del Consejo de Ministros no ha podido resolver el entrampamiento. Se supone que es el interlocutor entre el Congreso y el presidente. Insisto una vez más, el debate sobre la iniciativa presentada primero en un folder vacío de contenido y luego presentado al Congreso de la República el 31, apenas va a empezar. Claro, pero como le he hecho saber, el presidente no se refiere solo a esto, se refiere también a las otras reformas. O sea, el presidente nos hace ver que todo está mal y demorado además. En fin. ¿Le parece oportuna? Fíjese usted, ahí yo quiero detenerme un momentito, porque entonces volvemos a lo que me preguntó antes, porque yo pienso que el presidente no es coherente entre en sus diferentes discursos. Cuando se hizo la primera reforma, él dijo que estaba de acuerdo y satisfecho con todo lo que el Congreso había hecho, incluida la bicameralidad. 2 días después dijo que ya no le gustaba e impulsó su votación para desaprobarlo. Luego, eso también siempre decía, bueno, estamos contentos, vemos que se ha avanzado, vamos a buen ritmo. Y ahora, en resumen, dice lo que usted acaba de mencionar. Creo que quien debe poner en línea sus ideas no somos todos los demás, sino es el presidente de la República o quienes lo aconsejan. ¿Usted tiene la seguridad que el presidente quiere cerrar el Congreso con cualquier excusa? Yo no estoy segura de eso porque creo que el presidente es consciente de que si hace eso, y deben ser conscientes también sus ministros, que firmar un decreto de disolución inconstitucional los llevaría a la cárcel. Entonces, ¿Esa no es una forma de meterles miedo para que no lo hagan? No. Esta es una exposición de realidad absoluta. Si no existe la constitucionalidad para firmar un decreto que debe ser firmado además por todos los ministros, para el 100% de ministros, los llevaría a un proceso que terminaría con ellos sentenciados. Esto no es para nada meter miedo. O sea, es ¿usted cree que el presidente... Es una exposición absolutamente pragmática de lo que va a ocurrir. Pero si el presidente cambia de presidente del Consejo de Ministros y manda, no sé, pues a Pedro Cateriano con una posición maximalista y puede hacer cuestión de confianza y es perfectamente constitucional y no se va preso por eso. Eso va a depender mucho, don Enrique, de por qué haga cuestión de confianza. Claro, lo puede hacer por cualquier política de Estado con un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Puede ser Salaverry, puede ser Cateriano, puede ser cualquiera de ellos. Eso se analizará
en el contexto y en las razones y en la oportunidad por la cual se haga esa cuestión de confianza. En este momento no hay ninguna en discusión, por lo tanto yo no puedo hacer una prospección de hechos. Sin embargo, el Congreso está haciendo consultas a la Comisión de Venecia sobre la factibilidad o no del adelanto de elecciones y de una cuestión de confianza para ese tema. No, el 2 de julio del 2019... en el marco de la discusión que teníamos por la cuestión de confianza presentada por las reformas que terminamos aprobando el 25, la comisión que presido, así como consultó a constitucionalistas en el país, a otros constitucionalistas fuera de él, también consultó a uno de los principales entes consultivos que hay en el mundo sobre temas constitucionales, que es la Comisión de Venecia. Pero se ha publicado hace poco en el Comercio que el presidente del Congreso envió una carta haciendo la consulta. Sí, pero tiene su origen, como dice en esa misma carta, en la consulta que hizo la Comisión de Constitución, en el marco de sus facultades. Así que aquí yo no veo por qué tenga que sorprender a nadie. Pero entonces ustedes temen que el presidente lo haga. No. Como están haciendo ya consultas, además a órganos supranacionales. Estamos reuniendo la información necesaria para la toma de decisiones adecuadas que debe estar contenida en los dictámenes. No, don Enrique, es absolutamente no solamente válido, sino necesario y debería ser una práctica constante que para poder dar buenas leyes que deben estar precedidas de un buen dictamen, se hagan las consultas a la mayor cantidad de entes autorizados posible. Congresista Bartra, ¿le parece oportuna y viable la propuesta del congresista Luis Iberico de analizar la posibilidad o de analizar el proyecto del Ejecutivo en una mesa de diálogo entre Ejecutivo y congresistas después de la reunión de los presidentes? Creo que todas las opciones que estén orientadas a viabilizar propuestas y tener una agenda conjunta de desarrollo deben ser observadas de manera responsable. Para discutir el proyecto de adelanto de elecciones. En la Comisión de Constitución se tomarán las decisiones para impulsar el debate, discusión y finalmente votación de este proyecto. Todas aquellas que se puedan dar para acompañar el mismo son bienvenidas. ¿Le pasó por la cabeza o le pasa por la cabeza la posibilidad de una vacancia del presidente de la República? Nosotros no hemos hablado ni hemos discutido la vacancia. A título personal. Ni hemos discutido la vacancia en la bancada. Soy presidenta de la Comisión de Constitución y mal haría en pronunciarme sobre la opinión de algo que ni siquiera está puesto en debate oficialmente. Le recuerdo que usted misma dijo al inicio de esta entrevista que sus respuestas iban a ser a título personal y como congresista de su región. Y a título personal y como congresista de su región le pregunto si hay motivo para pensar en la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra el presidente. No he hecho un análisis para determinar si apoyaría o si impulsaría, porque también la puedo impulsar, una moción de vacancia. Muy bien. ¿Es viable una cuestión de confianza en este momento para usted? Para la congresista. El mismo presidente de la República, cuando habla de la disolución del Congreso, y esto tendría que pasar por una negatoria de una eventual presentación de cuestión de confianza, dijo que no lo harían y no lo habían hecho porque deberían ver la constitucionalidad de eso. Así que voy a referirme a sus mismos términos y esperaría a ver si es que lo presenta para poder analizar. ¿Estaría usted de acuerdo que la Comisión de Constitución se declare en sesión permanente para discutir la propuesta del presidente? Prácticamente todo el año que pasó y que estuve también al frente de este delicado encargo, hemos estado en sesión permanente. No sería nada ajeno a lo que hemos hecho antes. ¿Pero van a declararla en sesión permanente? Si es necesario y así lo acuerdan la mayoría de sus miembros, sí, hemos trabajado así. Una cosa es trabajar así y otra cosa es declararlo oficialmente. Eso se hace en el marco de una sesión. Muy bien. ¿Usted va a presentar la iniciativa? No la voy a presentar, pero yo estoy segura que varios de mis colegas sí lo van a hacer. De hecho, lo adelantaron ya en la sesión de instalación, así que eso se debatirá y no tengo ningún problema para poder trabajar en sesión permanente. Es más, ayuda mucho porque nos permite convocar en cualquier momento y eso facilita bastante la toma de decisiones. El presidente quiere que la propuesta se apruebe en septiembre. Hablo en base a los resultados que ha exhibido la Comisión de Constitución. Todos los cronogramas los hemos cumplido,
todos los desafíos que se nos han impuesto han sido cumplidos estrictamente en el plazo. Esta no va a ser la excepción. ¿Se va a aprobar en septiembre? Yo no le puedo decir si se va a aprobar. Yo lo que sí le puedo decir ¿Se va a votar en que septiembre? Yo creo que sí, creo que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer para agilizar esa discusión? Porque ustedes tienen sesión de Comisión de Constitución el mismo día del pleno ético, del llamado pleno ético. ¿Usted a cuál va a ir? ¿Al pleno ético? ¿A la Comisión de Constitución? No es la primera vez que ocurre. De hecho, en la legislatura anterior, por lo menos 8 o 10 veces han coincidido las fechas de sesión junto con el Pleno. Se lo pregunto, ¿a cuál va a ir usted? ¿Al Pleno Ético? ¿A la Comisión de Constitución? Vamos a iniciar el debate en la Comisión de Constitución como corresponde y luego tendremos que trasladarnos al Pleno como corresponde también, sobre todo tratándose de un asunto que requiere escuchar para poder votar. Y debemos escuchar tanto los argumentos de la presidenta de la Comisión de Ética como de los abogados y de quienes pide la Comisión de Constitución va a sesionar lo poco que pueda hacerlo hasta que empiece el pleno. Y podemos sesionar en días siguientes también, don Enrique. Nosotros jamás nos hemos quedado en un solo día de sesión, así que ese tema de si faltan los días o si sobran los días, creo que es una discusión irrelevante, dado los antecedentes de trabajo que tiene la comisión que presido. De hecho, en la legislatura anterior hemos sesionado más de 70 veces, que es un récord en toda la historia del Parlamento. Bueno, se acaba usted de comprometer prácticamente a que se vote en septiembre, pero... No me he comprometido, le he dicho que lo veo perfectamente posible, que es diferente a asumir un compromiso. No puedo asumir compromisos que comprometen a todos los demás miembros. Pero sí puede asumir compromisos que comprometen su esfuerzo por que se logre el objetivo. Creo que mi esfuerzo con respecto a mi conducta frente a las responsabilidades dan cuenta que no vamos a escatimar ningún tipo... Muy bien, entonces, ¿por qué no se... ningún tipo de tiempo dedicado a esto? ¿Por qué no se aceptó que se pudiera hacer un cronograma de trabajo, un cronograma en la sesión de instalación? ¿Por qué solo sesión de instalación y nada más? ¿Por qué se negó usted a la posibilidad de establecer un cronograma de trabajo? Yo no me he negado. Tampoco dio la posibilidad. Que es diferente. Usted dice, ¿por qué se negó? Como si yo hubiese expresado una negativa a eso. Eso no es verdad. Pero al no dar la posibilidad, casi... Soy absolutamente respetuosa del reglamento, de la ley y, por supuesto, de nuestra Constitución. Y en este caso, el reglamento del Congreso nos había convocado, usando el reglamento del Congreso, se nos había convocado para elegir a la presidencia de la comisión, la mesa directiva y para determinar los días de sesión. No correspondía en ese momento porque no había en la agenda y porque no había un documento de trabajo que debe ser responsablemente elaborado, que es el plan de trabajo que usted me dice que contiene como uno de sus elementos el cronograma. Eso se hace responsablemente, no se improvisa en una sesión. Usted sabía que se instalaba, usted sabía que iba a ser la presidenta, usted ya sabía eso. ¿Por qué no se hizo? No me adelanto a los hechos. Soy responsable y cumplo en mis tiempos. Que son los tiempos establecidos por el reglamento o determinados por los miembros. Usted sabe que los medios, sus compañeros, incluso hasta sus compañeros de bancada, han señalado que tiene fama de entrampar, dilatar o obstruir las iniciativas del Ejecutivo. Es más, perdón, su reelección al frente de la Comisión de Constitución se tomó como eso, como el pie en alto de la bancada de Fuerza Popular y que enviaba justamente a la persona que entrampaba las cosas para poder hacerle frente al Ejecutivo. Es más, hay quienes han dicho desde su bancada que usted no es muy dialogante ni muy articuladora. Una vez más, en esta entrevista yo voy a remitirme a los hechos. Y los hechos dan cuenta de votaciones que han superado a veces los 100 votos. Eso dice de un trabajo de concertación, de articulación y de trabajo en equipo. No habríamos conseguido sino los votos para la reforma que fue a referéndum, o no habríamos conseguido los votos para aprobar todos los proyectos que fueron sometidos a cuestión de confianza en la reforma política. ¿Por qué Alejandra Ramallo dice que no es ni dialogante ni articuladora? Déjeme cerrar, o no habríamos conseguido los votos para tener toda la reforma del sistema de justicia, que por cierto sigue esperando que el Ejecutivo la implemente. Entonces,
Yo creo que la valoración que han hecho en primer lugar mis compañeros de bancada, a quienes agradezco por la confianza para encargarme nuevamente este delicado encargo, y luego ratificada por unanimidad por todos los miembros de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Constitución, dan cuenta del reconocimiento a ese esfuerzo. Lo demás, don Enrique, y lo que pueda ser parte de debate dentro de mi bancada, lo dejo dentro de mi bancada. Sí aprovecho para reconocer en mi colega Alejandra Aramayo, una colega que participa y que colabora activamente en la comisión. ¿Por qué la sacaron de la Comisión de Constitución a ella, a Úrsula Letona, a Miguel Ángel Torres? Además, sin decírselo. Que yo sepa, la congresista Aramayo y el congresista Torres siguen siendo miembros titulares de la Comisión de Constitución. Pero ellos se quejan de que los han retirado y no les han comunicado y que han pedido explicaciones y hasta ahora no se los dan. Lo ha dicho Miguel Ángel Torres hoy día en una entrevista en El Comercio. El congresista Torres y la congresista Aramayo son miembros titulares de la Comisión de Constitución. ¿Y entonces por qué la queja? ¿Usted la ha leído, la queja? Yo no me diga que no la he leído. No, eso no se lo puedo creer. A ver, don Enrique, el congresista Torres, por quien tengo el mayor de los respetos, y la congresista Aramayo, igualmente, son miembros titulares de la Comisión de Constitución. Creo que usted se está refiriendo a la Comisión Permanente. En cuanto a la Comisión Permanente, lo que le puedo decir es que es un espacio en el cual no he tenido participación en la toma de decisiones, por lo tanto, no puedo darle mayor información. Congresista, ¿comparte usted la opinión de la ex congresista Marta Chávez, que ha salido hoy día en Perú 21, de que no fue acertado incluir nuevos rostros en Fuerza Popular? Formo parte de la nueva generación. Por lo tanto, creo yo que mal haría en hablar mal de mis colegas, que forman parte de esta nueva generación. Sí creo que en este balance de experiencia versus dar la oportunidad a los nuevos valores, y hay muy buenos que no se han mostrado todavía, hay muy buenos valores en Fuerza Popular, que estoy segura en los 2 años que quedan de ejercicio parlamentario va a poder reconocerse públicamente su valía. Debió haber existido mayor equilibrio entre lo nuevo y entre lo experimentado. Se optó por abrir más la puerta y creo yo que el balance lo tendremos que hacer al final de la gestión. ¿El adelanto de elecciones va a solucionar la crisis política del país? El presidente Vizcarra ha insistido mucho en que la reforma debe orientarnos a conseguir partidos políticos sólidos, con democracia interna absolutamente incuestionable, con la apertura a la participación política. Y que esto genere, por lo tanto, nuevos cuadros consolidados, experimentados y además legitimados en sus organizaciones y por la ciudadanía. Creo que un adelanto de elecciones no va a generar ninguna de estas condiciones saludadas y estimuladas para implementarse por el propio presidente Vizcarra. Así que si el mismo autor de esta teoría de mejorar la participación política descarta esto, creo que un adelanto de elecciones nos pondría en una condición mucho más precaria aún. Entonces el presidente debe terminar al 2021. He jurado por la Constitución ejercer mi mandato y por lo tanto, si la Constitución establece un periodo rígido de 5 años, este debería ser cumplido. Creo que incluso hacer un símil con lo que pasó en el 2000 no aplica. Y no aplica porque la crisis del 2000 era del Estado con la ciudadanía, no entre Ejecutivo y Legislativo. Nuevamente le voy a pedir un minuto para hacer un símil. Es como si el director técnico de un equipo de fútbol, ante el mal rendimiento de sus jugadores, pateara el tablero, saca a todos los jugadores y sale a despotricar de los mismos, sin preocuparse por conversar con ellos o mejorar su estrategia para el siguiente partido. No, pero aquí el entrenador lo que ha dicho es, se van los jugadores y me voy yo también. Traigan un nuevo entrenador que convoque nuevos jugadores. Si el presidente Vizcarra ha capitulado desde lo de Arequipa y ha admitido públicamente su incapacidad para gobernar, tiene una herramienta constitucional que le permite irse, que aplique el 113, el 115 de la Constitución y que renuncie. Y creo ¿Eso es lo que usted podríamos... le plantea a él, que renuncie, que se vaya?
No es exactamente lo que le planteé, es la herramienta constitucional que tiene él frente a su declarada incapacidad para poder resolver los problemas del país. ¿El adelanto de elecciones es inconstitucional para usted? Si hay un mandato rígido contenido en la Constitución que establece que 5 años, por supuesto que desde mi perspectiva personal e individual es inconstitucional. Es lo mismo, Enrique, que si diríamos a la inversa. El presidente Vizcarra ha planteado reformas de mediano y largo plazo que van a ser buenas. Tiene un plan de competitividad que nos pone muchas expectativas buenas por delante, etcétera. Entonces, para que él concrete bien su mandato, ¿qué tal si presento un proyecto de ley mañana para ampliarle el mandato hasta el 2022? ¿Qué me diría usted? ¿O qué dirían los demás? Abrir la puerta al quebrantamiento del periodo de mandato solamente porque me molesta una determinada representación al frente o porque no tengo capacidad para articular los esfuerzos y tener un trabajo en equilibrio de poderes, abre la puerta para proyectos totalitarios como los de Venezuela, que tiene justo este debate en este momento. O porque a ustedes ya no les cree, porque ustedes no dejaron tranquilo a PPK, no lo dejaron tranquilo a Vizcarra, y él sabe que en el siguiente periodo, por más que ustedes le ofrezcan todas las ramas de olivo, no van a cumplir y van a censurar ministros. Él de pronto piensa eso, ya no les creo, ya no hay posibilidad de que me aprueben nada porque no les creo, no quiero confiar en ellos, que se vayan, nos vamos. Apagamos la luz. A ver, yo quiero pedirle que por favor me diga si usted está haciendo una afirmación o está interpretando al presidente. Estoy planteándole una situación. Porque si es lo primero, yo sí tengo que protestar. Estoy planteándole una situación, porque yo no soy la cabeza del presidente. Ok, pero lo que pasa es que usted empieza diciendo, ustedes no dejaron tranquilo a PPK, ustedes no dejaron tranquilo a Vizcarra. Le recuerdo... Todos se quejan de eso. Le recuerdo que Pedro Pablo Kuczynski renunció asfixiado por las pruebas que daban cuenta de sus mentiras. En el último tramo, pero antes de eso no, estaba asfixiado por otras cosas. Mentira. Y se reunía con Keiko Fujimori y no resolvían nada. Mentira, señor Enrique Castillo. Y le recuerdo que el propio Alfredo Zorn, ministro del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, él como actor ha dicho que el Congreso le dio todas las herramientas y que tuvo un trabajo que él no podría decir de ninguna manera que fue obstruccionista. Así que si es su afirmación, yo tengo que rechazarla y rechazarla con energía. Otra vez, es una situación que le planteo, nada más. Se le acaba el tiempo. Ahora, si es lo que usted está interpretando el presidente Vizcarra... No puedo, yo no soy intérprete del presidente, de ninguna manera. Eso se lo dejo al primer ministro. Entonces, si han sido sus afirmaciones, don Enrique, con todo el respeto que usted me inspira, usted está haciendo afirmaciones tremendistas y que se condicen realmente con los hechos. Lo mío es con simplemente una situación hipotética que pongo acá para tener su respuesta, nada más. Me alegra que sea así. Nada más, no soy intérprete del presidente, como le digo. Porque los hechos dan cuenta de algo completamente diferente. Al presidente Vizcarra se le han dado todas las herramientas, más bien ahora que las utilice para poder gobernar. Yo estoy segura, además, insisto, para cerrar, ahora que nos diga qué más le falta, que todo se lo vamos a dar. ¿Usted apoyaría a la vicepresidenta si ella se quedara en el cargo? Tengo el máximo respeto por Mercedes Arauz. Creo que es experimentada, creo que ¿Sería una buena presidenta en una situación de emergencia? Evocando al presidente PPK que dijo que en caso de cualquier circunstancia tenía a Martincito y tenía a Mechita, creo en la Constitución, creo en las sucesiones que se dan en el marco de la misma, apoyaría todos los proyectos y todas las personas que se den en ejercicio dentro del marco de la Constitución. ¿Preferiría usted esa solución al adelanto de elecciones? Mis preferencias me las guardo para el ámbito personal. Congresista, muchísimas gracias por su presencia. A usted, muy amable. Gracias. Vamos